Entonces, las circunstancias actuales son drásticamente diferentes de las de mayo del año pasado. En mayo del año pasado, el presidente Ortega había acuartelado a la Policía Nacional, que no podía operar, tenía que estar refugiada en sus respectivas estaciones en todos los municipios del país. Y en cambio, la oposición estaba armada, aunque digan que no es cierto, estaba armada. Hay pruebas suficientes que evidencian que esto es así, armada en los tranques, y operaba asesinando sandinistas, secuestrando sandinistas, destruyendo instalaciones públicas. Y la policía no podía hacer nada porque había una orden que no podía hacer nada debido a un acuerdo con los obispos, ratificado en aquella famosa sesión del diálogo, donde el presidente ratifica que está acuartelada la policía. Entonces, había una gran parte del país sobre la cual no había ningún control, estaba bajo control de los tranqueros. Y el terror se había instaurado. Yo no recuerdo en la historia reciente de Nicaragua momentos más difíciles que los vividos. Después de las manifestaciones que culminaban con manifestantes y sandinistas asesinados, después de los ataques constantes a las instalaciones, los secuestros, la muerte de tantos chavalos de uno y otro lado, tantos hipotes, que parte el alma ver todas esas imágenes. No recuerdo una situación tan difícil que haya sembrado tanto miedo, tanta desazón. Yo creo que desde abril del año pasado, la mayor parte de los ciudadanos lloramos con facilidad. Y en aquellos meses aciagos había llanto de todos los días por los muertos, por la situación, por la angustia. No podía circular, ¿verdad? Entonces era una situación, si bien el presidente Ortega mantenía el control sobre el aparato del Estado, que incluye al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional, la verdad es que el control efectivo no estaba sobre las ciudades o sobre la mayor parte de las ciudades por una decisión política de encerrar a la policía. Era una posición de debilidad, evidentemente. Hubo un acuerdo en aquel famoso diálogo que el obispo Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, lo leyó en televisión, que la oposición se comprometía a eliminar los tranques. Fue un sábado por la mañana eso. No cumplió. No cumplió. Después se quejan de lo que la orden que da el presidente de sacar a los tranques, pero es que ellos se comprometieron a quitarlo y no lo hicieron. Incluso ese mismo día, después que Álvarez lee el acuerdo al que había arribado la mesa de negociación, ese mismo día, Medardo Mairena, Francisca Ramírez, algunos jefes de los grupos estudiantiles, Michael Haley, entre otros, dicen no vamos a levantar los tranques. Los vamos a fortalecer, dijo incluso Francisca Ramírez. Y eso está hasta grabado en la televisión. Pueden encontrar videos por todos lados sobre lo que estoy afirmando.
Entonces, el presidente Ortega ordena, bueno, policías salgan de sus cuarteles, de sus estaciones y recuperen el control de las ciudades. Eso no se iba a hacer. Muchachitos, ¿se quieren salir? Por favor. No lo podías hacer así. Porque ellos estaban armados. En algunos tranques, los tranqueros negociaron y se fueron por las buenas. Por ejemplo, el tranque de Huigalpa, por ejemplo. El de Huigalpa. Los tranques de Huigalpa. Hubo negociación, no hubo muertos. Otros tranques, como el de Jinotepe, los de Jinotepe y Diriamba, o el de San Pedro el Óvago, o muchos de León. No hubo manera. Entonces, por la fuerza tenía que ser, y al usar la fuerza hay muertos. También hay excesos, sí, es cierto, o los de Masaya. Pero esas fueron las circunstancias. Después venía otra gran debilidad, después que se superaba la fase violenta del año pasado, vino la consecuencia de esa fase violenta, que fue la crisis económica. Empresas que empezaron a cerrar de todo tamaño, despidos masivos. Lo que nos salva a Nicaragua desde el punto de vista económico es que la economía nicaragüense es fundamentalmente agropecuaria, lo que parece una debilidad estructural, según los economistas clásicos, resultó ser la gran ventaja de Nicaragua, porque somos una economía agropecuaria y el campesino nunca dejó de trabajar. Siguió en su siembra, siguió en su cosecha y nunca hubo desabastecimiento de medicamentos por esa razón esencial. Los campesinos son los héroes, como siempre, los héroes de la recuperación económica del país, de lo que ha iniciado como recuperación económica, porque estamos lejos de completarla, pero bueno, son los héroes de la resistencia económica del país. Campesinos sin distingo de color político, campesinos, dueños de su parcela, sembrando maíz, frijoles, cuidando su ganado, sacando leche, sacando queso, arroz, cuidando sus cerdos, trayendo los cerdos, las gallinas, los pollos, los huevos. Esa que fue la gran ventaja. Entonces, nunca hubo desabastecimiento de alimentos y eso permitió a la familia al menos comer. Y continuamos con eso. Ese es un gran factor que operó a favor de recuperar la estabilidad relativa del país. Es muy importante. Y luego vino el trabajo de la pequeña y mediana producción, de los trabajadores por cuenta propia, desde que a las 4 de la mañana se despierta, va a buscar cómo vender algo, cómo trabajar en algo para tener realitos. Al final del día ir a comprar a la pulpería y tener que comer para él, para ella y sus hijos y sus hijas. Esos son la inmensa mayoría de la fuerza económica del país, de la población económicamente activa, dirían los economistas. Y eso es una gran fortaleza. Ahora, cuando el presidente Ortega se sienta con los 5 magnates, es sobre la base de que la recuperación económica ha iniciado. Ellos apostaban por la catástrofe nacional, que sin ellos, porque ellos se habían sumado a la maniobra de la oposición para derrocar al gobierno, que sin ellos no se podía recuperar. Y ellos lo que hicieron fue replegarse, cesar inversiones, tomar medidas restrictivas en todos sus gastos, despedir empleados. Solo la Casa Pelas ha despedido a más de 800, cifra conservadora. Los bancos han cerrado sucursales por todas partes. Ellos restringieron, cancelaron los créditos, los bancos, creyendo que por esa vía iban a asfixiar finalmente al presidente Ortega y obligarlo a negociar en debilidad. Y no fue así. Le fracasó el tiro.
Entonces, los empresarios se sientan a negociar porque el control del país está bajo la total égida del presidente Ortega, pese a las sanciones de Estados Unidos, pese a que efectivamente hay un impacto grande en la economía, hay un decrecimiento económico. Nadie va a negar eso. La destrucción, la paralización económica es un impacto brutal. ¿Cuánta gente no tuvo que emigrar no por razones políticas, sino porque se quedó sin trabajo? O porque sus ingresos mermaron por debajo de sus necesidades. Gente que, por ejemplo, vendía en establecimientos de mediano o gran tamaño en el país, pero que su salario básico no era su principal ingreso, sino las comisiones por venta, y las ventas se desplomaron. Y tenían compromiso porque habían adquirido una casa, un vehículo, porque tenían a sus hijos en la universidad privada o en la escuela privada. Entonces con eso no les da y se fueron. Mucha gente así. O sea, no es que los corrieron, que se fueron porque ya hay. Si las comisiones eran lo que le daban de comer, se van mejor. Pero cantidad enorme de despedidos. Más de 100,000. Eso es una salvajada, más de 100,000. Gente que le recortaron el salario a la mitad o le quitaron los incentivos. O sea, el impacto es enorme, pavoroso. Sí, pero no paralizó el país. Sí, pero no es que que la gente dejó de trabajar esperando que los banqueros trabajaran. No fue así. Y en esas condiciones es que se sienta el presidente Ortega el sábado pasado. Los empresarios lo saben. Entonces no les queda de otra que buscar qué hacer, pues. Recuerden, en una negociación se va a dar y a recibir. No vas a traer todo. Vas a negociar. Vas a dar y vas a recibir. ¿Quién tiene más que dar? El gobierno, porque es el que detenta el poder. Entonces, de ahí van a salir acuerdos. Si van a salir acuerdos, van a salir acuerdos que implican concesiones. Y el propósito fundamental, lo decía ayer Daniel, lo repetía, es la paz. La paz. El precio que se va a pagar es para conquistar o consolidar la paz. Y claro, crear las condiciones para una mayor recuperación económica. Es probable que la oposición pida un adelanto de las elecciones. Yo no creo que esto ocurra. Yo no creo que el gobierno acepte un adelanto de las elecciones. Sí, reformas electorales, las que quieran, seguramente. Es decir, tener mejores condiciones para la competencia electoral. Seguramente que sí. Eso va a implicar probablemente reformas a la Constitución y reformas a la ley electoral. O una nueva ley electoral. Es muy probable. El gobierno no está cerrado en eso, incluso ya tiene una propuesta lista, negociada con la OEA. No hay problema en eso. Pero muy poco probable, no quiero decir imposible, pero es muy poco probable que el Frente o el presidente Ortega acepte el recorte de su mandato y un adelanto de las elecciones. Muy poco probable. Además que ni a la oposición le conviene porque no están ni organizados, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es asunto de ellos. Lo más probable es que haya una reforma electoral profunda. Y debemos estar listos, todos los sectores, a hacer concesiones, a respaldar los acuerdos cuyo propósito es consolidar la paz y enrumbar al país
para la recuperación económica definitiva. Que recuperaremos la normalidad en todo el sentido de la palabra y que vamos a fortalecer la recuperación económica. Confiemos. Démosle un voto de confianza a esa posibilidad y además no nos queda de otra, porque la otra es la guerra. La otra es la guerra. Es esta la salida, negociación. Te guste o no te guste, negociar. Te guste o no te guste, se lo digo a los dos lados, porque también entre los sandinistas hay gente que no quiere saber nada de negociación. Como entre la oposición hay gente que no quiere saber nada de negociación. Quieren matar a Daniel y matarnos a todos los sandinistas, no se nos olvide. En la agenda de un sector de la oposición está el asesinar a todos los sandinistas, el destruir al frente sandinista. Esa es parte de su agenda, de un sector de esa oposición, no de toda, de un sector importante, financieramente poderoso, con muy buenos vínculos con el sector más extremista de Estados Unidos. No se nos olvide. Entonces hay segmentos de las dos partes intransigentes. Pero menos mal que se supone que aquí se ha impuesto, ¿verdad?, el raciocinio, la racionalidad, la sensatez. Entonces, vamos a este encuentro, a ver qué ocurre. Tenemos derecho a ser optimistas y tenemos el deber de propiciar ese optimismo a nivel del país, de que todos y todas confiemos en que esto va a salir bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.